fue el primer filósofo estoico coronado del Imperio Romano. Pacífico, meditativo y enfermizo, se consagró al servicio del Estado y de la humanidad en las circunstancias más angustiosas y difíciles de Roma. Se levantan bajo el nombre de Marco Aurelio dos monumentos. Una columna en Roma, en el campo de Marte, que rememora sus batallas, y el imperecedero revelador de sus victorias interiores, el libro que tituló A mí mismo, conocido también como Soliloquios o Meditaciones. El 20 de abril del año 121 después de Cristo, nació en Roma Catilio Severo, hijo de Annio Vero y Dominicia Lucila, una familia noble de origen español. Su época, el segundo siglo de la era cristiana, fue conocida como el siglo de los Antoninos. Los Antoninos constituyeron una dinastía imperial y fueron grandes estadistas, pero a diferencia de los Césares, no formaron una familia ni tuvieron hijos biológicos. Cada uno de ellos accedió al trono en calidad de hijo adoptivo de su antecesor. Ese fue el caso de Catilio Severo. Quedó huérfano de padre cuando niño. Luego de sucesivos cambios de nombres, fue adoptado por Antonino, quien había sido adoptado a su vez por Adriano. Catilio Severo fue definitivamente conocido como Marco Aurelio Antonino Augusto. Marco Aurelio fue nombrado caballero a los 6 años y a los 8 aceptado en el colegio de los Salesios. Desde los 12 llevaba el manto de los filósofos y dormía en el suelo. A los 15 estaba prometido en matrimonio. A los 18 años fue adoptado por Antonino, por lo cual se convirtió automáticamente en su heredero al título de emperador. Hacia 139 fue gestor y luego cónsul. Llevó una vida austera, comía poco y trabajaba mucho. No contaba con buena salud. En 145 se casó con Faustina, otra de las hijas adoptivas del emperador Antonio. Marco Aurelio pronto compartió con Antonino el poder tribunicio y consular. Entre sus 20 y 25 años, mantuvo correspondencia epistolar con Frontón, su primer maestro, quien le dio enseñanzas de la filosofía platónica y aristotélica. Luego tomó lecciones con dos célebres estoicos de su época, Róstico y Apolonio. Marco Aurelio era un hombre de amplia cultura jurídica y filosófica. Sabía que había nacido para encabezar el imperio. Todos los días examinaba su conciencia, verificando el cumplimiento de sus deberes. Cada en tu interior, dentro se halla la fuente del bien, y es una fuente capaz de brotar continuamente, sin dejar de excavar. En 161, al morir Antonino, Marco Aurelio asumió como emperador. De inmediato asoció el poder a su hermano, Lucio Vero, pero este era un gobernante mediocre
a quien aventajaba en capacidad y poder de mando. De naturaleza apacible y talante conciliador, Marco Aurelio no amaba la guerra ni el uso de la fuerza. Sin embargo, su pensamiento posee un alto sentido de la importancia del Estado y de las responsabilidades cívicas. Una pequeña araña se enorgullece de haber cazado una mosca, otro un lebrato, otro una sardina dorada, otro cochinillos, otro osos y el otro sármatas. ¿No son todos ellos unos bandidos si examinas atentamente sus principios? Marco Aurelio fomentó en Atenas las actividades filosóficas, subsidió a la Academia Platónica, al Liceo Aristotélico y al Jardín Epicúreo, aunque sus simpatías estaban con el estoicismo, escuela a la que también apoyó. Marco Aurelio se mantuvo fiel a las bases teóricas de ese movimiento. El estoicismo es una tendencia filosófica surgida hacia el año 300 a.C. Fue fundada por Zenón de Sitio, un extranjero radicado en Atenas. Con la muerte de Alejandro Magno, se había abierto un periodo de incesantes revoluciones y pugnas por la hegemonía. Grecia se sumergía en la más profunda miseria. En ese contexto, los estoicos ofrecieron una interpretación original de la vida pública y privada. Consideraban al mundo como un organismo, una totalidad natural regida por una razón providente. Entendían al hombre como un reflejo de la armonía cósmica. El fin del hombre era una vida moral activa conforme a la naturaleza. El alma virtuosa alcanzaba la felicidad, aceptando el orden supremo del cual formaba parte. Así, el vicio y la desgracia le eran ajenos. La felicidad era entendida como serenidad y fortaleza interior. El alma debía hacerse insensible tanto al dolor como al placer. El estoicismo se postulaba como una verdadera empresa de consuelo moral. En primer lugar, no te confundas, pues todo acontece de acuerdo con la naturaleza del conjunto universal, y dentro de poco tiempo no serás nadie en ninguna parte. Pueden reconocerse nítidamente tres periodos del estoicismo que tienen en común una función conformista y conservadora. En el siglo III a.C., después de la muerte de Alejandro Magno, la anarquía se reflejaba en la corrupción y la disolución de las costumbres. El estoicismo surgió como una respuesta a la crisis generalizada. Más tarde, Roma, potenciada militar y diplomáticamente por sus triunfos en la guerra contra Cartago, tomó bajo su protección a las ciudades griegas. El estoicismo del siglo II y primera mitad del primero a.C. refleja la vocación humanizadora de la República Romana en la importancia atribuida a la educación y a la formación ciudadana. Se pretendía consolidar y conformar el Estado. Este segundo periodo del estoicismo se caracterizó por preocupaciones educativas, lógicas y cosmológicas. En la época imperial, Roma dominaba gran parte del mundo y sometió a vasallaje a numerosos pueblos. Hacia la segunda mitad del siglo I a.C., se inició el principado que pronto degeneró en tiranía militar. El optimismo por el progreso moral que proclamaba el estoicismo de la República
se hizo insostenible. El empobrecimiento del mundo antiguo era evidente. El tercer momento del estoicismo se desarrollaría en un contexto de inestable equilibrio entre la esperanza y la desesperación. Que uno es el mundo, compuesto de todas las cosas. Uno el Dios que se extiende a través de todas ellas, única la sustancia, única la ley, una sola la razón común de todos los seres inteligentes, una también la verdad, porque también una es la perfección de los seres del mismo género y de los seres que participan de la misma razón. De Quinto Sestio a Marco Aurelio, pasando por Rufo, Séneca y Epicteto, el estoicismo fue edificando la ideología del poder imperial. En los 2 primeros siglos de nuestra era, la filosofía toma con mayor intensidad el carácter de una religión moral. Ya no le basta iluminar las inteligencias, necesita tocar los corazones. Aunque la consigna estoica era el retiro al interior de la conciencia, Marco Aurelio estaba atado al destino político de la llamada Pax Romana. La Pax Romana era la concepción imperial del orden político impuesto por Roma en sus territorios, y que para todo romano equivalía a civilización. Para salvar al Estado de la revolución y de la decadencia, Marco Aurelio se vio obligado a recurrir a la violencia y a la coerción. Lo que no ha venido a la ciudad, tampoco daña al ciudadano. La solución paradójica entre el repliegue psicológico por el pesimismo existencial y el compromiso social encarnaría en Marco Aurelio, el primer y último emperador estoico. Esas mismas ambigüedades se reflejarán en su obra escrita, transformándola en un testimonio profundo y estremecedor. Al asumir Marco Aurelio el trono, graves complicaciones interiores y exteriores turbaban la paz y prosperidad. Inundaciones y la peste causaron por 25 años miles de víctimas en todo el imperio. Un sistema capitalista primario de Estado, injerto en una estructura económica agraria regresiva, acrecentaba la brecha entre ricos y pobres. La centralización de la riqueza expandía la ruralización. Menguaba la movilidad social y el desequilibrio entre ingresos y gastos restaba capital para las comunidades en crisis, mantenimiento de instalaciones y entretenimientos. El sistema, colapsado, provocaba escasez e insurrección. Los conflictos externos tampoco daban respiro. Los bárbaros se perfilaban como una constante amenaza al imperio. La preocupación de toda la vida política de Marco Aurelio fue la defensa de las fronteras. Era una razón superior para adherir incondicionalmente al orden imperial vigente. Se tenía la resignada convicción de que la potencia militar del Estado romano era la única garantía de la civilización. Todos los ciudadanos tiraban del mismo carro, el carro de Roma. En este contexto, la misión de los mentores ideológicos consistió en legitimar intelectualmente la expectativa de obediencia de las masas. Al postular que todo hombre debe cumplir su destino desde la posición social en que esté, las jerarquías sociales quedaban sólidamente protegidas. Para pagar a un creciente número de soldados y funcionarios, Marco Aurelio debía exigir más a una población física y espiritualmente cansada.
año 167, los pueblos bárbaros desde el norte asaltaron los límites del imperio. Toda la zona que los romanos llamaban Germania estaba amenazada. Marco Aurelio y Lucio Vero rechazaron a los invasores y liberaron el territorio al año siguiente. En 169 murieron el hijo menor y el hermano de Marco Aurelio, Lucio Vero. Marco Aurelio agradeció a sus maestros que le enseñasen a ser siempre unánime en los dolores agudos, en la muerte de los hijos, en las graves enfermedades. Luego escribiría: la pérdida no es otra cosa que una transformación. Y en eso se regocija la naturaleza del conjunto universal. Según ella, todo sucede desde la eternidad. Sucedía de la misma forma, y otro tanto sucederá hasta el infinito. En 170, una coalición germana cruzó el Danubio y demandó tierras. Marco Aurelio vendió las joyas del imperio. Reunió un ejército de soldados, esclavos y gladiadores y lo capitaneó personalmente. Los bárbaros retrocedieron y se incorporaron pacíficamente a la población. Fue durante esta campaña que Marco Aurelio produjo la mayor parte de su obra, Meditaciones o Solidón. Escrita en griego, lo que hoy se conoce como primer libro parece ser lo último en redactarse. El resto son consideraciones personales, exhortaciones y reproches a sí mismo, entremezcladas con citas de moralistas griegos y latinos. Lo que late en la obra de Marco Aurelio es más que una mera doctrina. No es una producción puramente teórica, sino que cada página expresa las experiencias, dudas y propósitos de su autor. Marco Aurelio no busca una teoría ética, sino que profundiza en los principios concretos de su propia conducta. Una buena conciencia, dice, es la conciencia resignada. La obediencia política es el primer deber del ciudadano. El conformismo comprometido encarna el máximo valor moral. Marco Aurelio, fiel al pensamiento estoico, interpretaba que un espíritu único anima el mundo y las almas son sus emanaciones. Se trata de una naturaleza universal donde lo individual debe considerarse en función de lo universal. Marco Aurelio entendía que cada hombre debe ocupar el lugar que le corresponde y realizar la función que se le ha designado. La pobreza, la esclavitud y la jerarquía social no son obstáculo para el ideal de existencia virtuosa. El estoico imperial no sospechaba siquiera la posibilidad de abolir la esclavitud, y es en vano buscar entre las máximas de alta moral una condena al respecto. El problema de la pobreza también era relativizado, ya que al igual que la riqueza, depende frecuentemente de factores que escapan a nuestro control. El hombre virtuoso no debe dejarse llevar por nada exterior a él. Debe mantener su serenidad en los vaivenes a los que la vida puede someterlo. Ser igual que el promontorio contra el que sin interrupción se estrellan las olas. Este se mantiene firme y en torno a él se adormece el espuma del oleaje. Así, para Marco Aurelio, la felicidad quedaba confinada en el reducto del hombre interior, pues el hombre ha recibido de la naturaleza universal la facultad de gobernarse y determinarse a sí mismo, pero no puede actuar contra el propio orden cósmico y contra sus designios. No debe rebelarse contra ese orden,
sino que tiene que actuar de acuerdo con él. Ten presente que el yo interior llega a ser inexpugnable, siempre que concentrado en sí mismo, se conforme absteniéndose de hacer lo que no quiere, aunque se oponga sin razón. A pesar de su racionalismo, las guerras y la peste que sacudieron una y otra vez al Imperio Romano llevaron a Marco Aurelio a la superstición. Ofrecía sacrificios de bueyes blancos a los dioses y recurrió a todo tipo de magos y sacerdotes de religiones extranjeras, sobre todo las egipcias. Acudió a todas las religiones menos al cristianismo, que en esa época sufría la aparición de sectas heréticas como el montanismo. El montanismo surgió en Frigia en el año 154. Esta secta rechazaba con espíritu apocalíptico las jerarquías terrenales y rehusaba el servicio militar. Esa situación no concordaba con el pensamiento estoico en cuanto a la defensa del Estado como sistema garante de la civilización. Incluso exasperaba al mismo paganismo por su mala predisposición ciudadana. Los paganos pedían venganza. Además, era una buena oportunidad de contar con condenados a morir en el anfiteatro en un momento en el que el gobierno romano había reducido los gastos para espectáculos. A partir del año 160, los montanistas fueron perseguidos. En el año 180, Marco Aurelio tuvo que desplazarse otra vez a las fronteras del imperio para enfrentar a los cuados y marcomandos en Sirmio, hoy territorio austríaco. Allí lo sorprendió la peste y falleció. Le sucedió su propio hijo, Cómodo, quien fue un pésimo gobernante. Con él terminó apagadamente el siglo de los Antoninos, la más brillante época de la política de Roma. Las ideas doctrinales de Marco Aurelio son apenas comprensibles fuera del contexto histórico. El estoicismo sentó bases teóricas para la defensa del régimen monárquico. Influyeron incluso en el bosquejo que Montesquieu haría sobre la monarquía constitucional. Además, aportó consideraciones éticas a la doctrina cristiana, que no fue indiferente a sus influencias. Propio del hombre es amar incluso a los que tropiezan. Con Marco Aurelio culmina un largo proceso del estoicismo. Fue la síntesis y encarnación misma del pensamiento estoico. Fue también la personificación del ideal del rey filósofo, tan estimada por los pensadores de la antigüedad. Su obra, Soliloquios, refleja la complejidad de su pensamiento moral y es un vibrante testimonio de su obra.